Verte, dice tu palabra, tal como tú eres, Señor. Así que hoy queremos aprovechar el tiempo, aprovechar bien el tiempo, conociéndote mejor, conociendo tu voluntad, conociendo, Señor, quién eres tú. Así que, Padre, ponemos delante de ti este tiempo, ponemos delante de ti, Señor, la consideración de tu palabra en este momento, Dios, para que nosotros podamos ser edificados, Señor, y sobre todo que tú seas glorificado en todo y por todo, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú recuerdas lo que hemos estado estudiando en la primera carta de Pedro, todo lo que hemos visto, empezaba el capítulo 1, ahora hablando de estas responsabilidades que tenemos como esposas, como mujeres, y la responsabilidad que tenemos como varones, específicamente como esposos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Finalmente, este principio de obediencia, este principio de sujeción, que no es exclusivo de una mujer o no es exclusivo de un grupo de personas, sino más bien todos estamos sujetos a este principio de obediencia, como también Cristo lo estuvo. Está hablando del carácter de los hijos de Dios en medio de situaciones difíciles, como lo hemos visto, como lo hemos ya estudiado. Es una iglesia en este momento, una iglesia perseguida, una iglesia que tiene muchas complicaciones, muchas situaciones difíciles. Están literalmente muriendo por Cristo. Pedro había visto morir a personas por Cristo, quizá a sus amigos, quizá a gente con la cual habían servido juntos. Pedro sabía de lo que estaba hablando. Y terminando esta parte de la carta, digamos, hablando sobre este principio de obediencia, de sujeción unos a otros, empieza versículo 8 y 9 y nos da un propósito importante para la vida. Y no solo un propósito importante para la vida, sino habla de una manera de cómo podemos nosotros amar la vida o tener una buena vida. A veces nosotros estamos pensando que la buena vida tal vez es tener mucho dinero, tal vez es tener muchos bienes, tal vez estar en ciertas circunstancias. Pero repito, el apóstol Pedro nos habla aquí de una buena vida, que no es necesariamente la vida a la que nosotros o la que el mundo hace referencia cuando habla de la buena vida, una buena manera de vivir. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 3, dice el versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Versículo 10, el apóstol Pedro está diciendo lo que ya al principio en lo que ya al principio reflexionábamos. El que quiere amar la vida, o el que quiere ver buenos días, el que quiere tener una vida plena en la que pueda estar gozoso, disfrutando, etcétera, tiene que hacer algo o debe buscar ciertas características o ciertas cosas en su propia vida. Salomón, el rey Salomón, poseía una gran fortuna, tenía tierras, tenía palacios, carros, caballos. Podríamos pensar
que no había nadie en ese entonces e incluso en este tiempo con una mejor vida que la de Salomón. Tenía todo, poseía todo, muchas mujeres, tenía un puesto importante, era rey, tenía un gran poder, una gran influencia. Parecía que Salomón, el rey, poseía todo lo necesario para tener una buena vida. Así como nosotros vemos hoy en día personas que quizá consideramos que tienen una buena vida, ¿no? Algún artista famoso, algún político famoso, alguna persona con cierta influencia en esta sociedad que al parecer puede tenerlo todo, pero han dado muestras de que su vida no es feliz, de que su vida no es plena. Incluso hablando de Salomón, podemos recordar cuando la reina de Saba vino y lo visitó y observa todo el poder que tenía, toda la plenitud, las riquezas que tenía. Y una reina, digamos, muy famosa y con muchas cosas, aún esa reina se queda impresionada del poder de Salomón. Era alguien grande. Pero el rey Salomón escribe en Eclesiastés 2:17. Eclesiastés 2:17, y escribe así y dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué dice este gran hombre con grandes riquezas, con grandes posesiones? Dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Así que nosotros podemos notar en Salomón que no era un hombre que incluso teniendo todas estas cosas, era un hombre que, usando sus propias palabras, aborrecía la vida, aborrecía el tiempo que estaba viviendo. Salomón llegó a darse cuenta que la buena vida no se encuentra en los grandes logros, en tener una gran educación, tampoco en el mucho placer. La buena vida no se encuentra en las posesiones materiales que él tenía. Finalmente, él llega a esta conclusión de que la vida era, o su vida, o la vida en esta tierra era más triste que agradable, era más angustiosa que agradable. Dice Eclesiastés 4, versículo del 1 al 3. Eclesiastés 4 del 1 al 3 dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz a unos y a otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Él está diciendo, parafraseando un poco esto, ¿no? que aquellos que ya murieron, incluso aquellos que no han nacido, son más felices, ¿no? Son más felices porque no han visto la aflicción o las malas obras que acontecen debajo del sol, ¿no? Repito, un hombre que podría tenerlo todo, pero que finalmente no tenía o tenía el convencimiento que una vida plena no estaba en las cosas materiales, e incluso, como acabamos de ver, la conclusión a la que llega es: aquellos que ya partieron son más felices que aquellos que están en esta tierra. Regresamos a la primera carta de Pedro, 1 de Pedro 3, versículo 8, vamos a leer. Ya lo leíamos, pero vamos a estudiarlo. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Finalmente, al principio recordábamos el contexto, este principio de obediencia, de sujeción, los trabajadores, los subordinados, sujetos a sus patrones, los ciudadanos sujetos a sus autoridades, las esposas sujetas a sus esposos.
Y termina, ¿no? La nueva traducción, la Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra finalmente como en conclusión. Está concluyendo la idea, ¿no? Pedro concluye su estudio sobre esta conducta cristiana en medio de este mundo. No está diciendo que está terminando la carta, ¿no? No está diciendo que no se está despidiendo ya, sino está concluyendo esta idea, ¿no? Está, vamos a decir, clausurando esta sección, ¿no? Con respecto a las referencias que ya decíamos, a las relaciones que tenemos con las autoridades, las relaciones en el lugar de trabajo y las relaciones en el matrimonio. Y Pedro nos da a todos los creyentes una exhortación con respecto, como decíamos, a esta vida de bendición que Dios desea que nosotros disfrutemos. Pedro comienza a describir entonces una actitud adecuada, una actitud que como cristianos, como hijos de Dios debemos tener. Dice finalmente, y empiezan esta descripción o estas actitudes que como hijos de Dios debemos tener. Vamos a repasarlas una vez más. Primero dice, sed todos de un mismo sentir. Le está hablando a la iglesia, sed todos de un mismo sentir. Luego dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La primera parte de estas conductas o estas actitudes que como cristianos debemos tener, habla o va enfocada con respecto a la unidad, que busquemos como hijos de Dios una unidad. Dice así, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Esta palabra sentir es una palabra bastante amplia en su significado. Puede significar sean todos de una misma mente, sean todos de un mismo actuar, sean todos de una misma actitud. Pero particularmente en este texto está hablando, sean todos, hablando de esta unidad, hablando de esta misma actitud, está hablando, podemos definirlo así, sean todos armoniosos, sean todos armoniosos. Esta cuestión de la armonía es un término muy ocupado, por ejemplo, en la música. En la música, la música se compone de 3 elementos principales. Uno es la melodía, lo que oímos todos, lo que podemos cantar todos, el ritmo, ¿no? aquello que nos mueve rítmicamente, y la armonía. La armonía, su definición, la armonía en la música es, o lo podemos explicar, diferentes voces, diferentes instrumentos que están puestos de acuerdo y uno se mueve en relación al otro. No se puede mover una nota sin considerar la nota que está arriba. La nota más grave no se puede mover o su movimiento tiene que ir respetando también lo que está haciendo la nota más aguda. Y entonces los diferentes instrumentos, las diferentes voces encuentran un movimiento uniforme y a eso se le llama armonía. Y a eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, es lo que Pedro nos está diciendo que debemos hacer. Buscar tener entre nosotros esa misma unidad, esa misma armonía, ser armoniosos entre nosotros. Sin duda esto implica sacrificio, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hablando de esta palabra o traduciéndolo, sed todos del mismo, por ejemplo, de la misma mente, ¿no? Decíamos que se traduce de diferentes formas, ¿no? Sed todos de un mismo sentir, sed todos de una misma actitud, ser todos de una misma mente. Les decía, de pronto no es tan sencillo porque decimos, ok, seamos todos de un mismo pensamiento o seamos todos de una misma mente. Y somos muy propensos a decir la mía, ¿no? Mi forma de pensar, ¿no? Estamos en la casa y ok, tiene que gobernar una idea, ¿no? Y estamos poco dispuestos a ceder, sino más bien queremos y estamos contentos cuando las cosas se hacen como yo quiero, ¿no?
Y si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces hay inconformidad. Entonces no estoy muy a gusto, ¿no? Si alguien te dice, ok, las cosas no se van a hacer así, se van a hacer de esta manera, tenemos un problema, hay un problema. En medio de la iglesia pasa lo mismo. Si de pronto tú no estás, o tu forma de pensar o tu perspectiva va en un sentido y alguien viene y te dice, no, vamos a hacer las cosas de esta manera, ¿no? La mayoría de las veces nuestra respuesta, siendo honestos, no es sí, amén, hagámoslo como tú dices, ¿no? La verdad es que siempre hay una incomodidad en nosotros cuando la gente no se adecua a nuestra manera de pensar, a lo que nosotros queremos, ¿no? Por eso decimos que la unidad merece pagar un precio. No es sencillo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. En casa tenemos que renunciar a nosotros mismos. Muchas veces esas discusiones, ¿no? Esas discusiones entre familia, que bastaría con que desde el principio alguien dijera, ok, vamos a hacerlo como tú estás diciendo, no pasa nada, ¿no? Digo, obviamente si no es una cosa tal vez trascendente, ¿qué quieres? ¿Chilaquiles o enchiladas, no? Y a veces hasta nos peleamos por esas cosas. No, pues chilaquiles, no, pero yo desde el principio dije enchiladas. No, y se vuelve una... Si desde el principio, ¿qué quieres? ¿Chilaquiles o enchiladas? Pues chilaquiles, no, enchiladas. Pues bueno, enchiladas, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Y muchas veces, desde esos pequeños detalles, los hacemos enormes. No estamos armoniosos, decía, una nota subordinada a lo que la otra nota decide. Acuérdate del principio de sujeción, ¿no? Las notas subordinadas o sujetas a lo que las otras notas están haciendo. Este es el principio de armonía. Así que nosotros, siendo parte de esa, vamos a llamarle así, de esa obra musical, tenemos que tomar esta actitud de que para que haya armonía, entonces yo necesito muchas veces renunciar tal vez a mi idea, a mi manera de pensar, para entonces estar involucrado o estar inmenso en la armonía. Por supuesto, lo que nos trae esa unidad es, dice la Biblia, la mente de Cristo. Ve por favor a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 y 28. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Filipenses 1:27. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. O sea, tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio. Tú y yo tenemos que comportarnos así. Sigue diciendo, entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos, es decir, la buena noticia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Que si ustedes se están comportando de un modo digno del Evangelio, si nosotros estamos teniendo un buen comportamiento, ya sea que Él los vea o solo escuche del testimonio de los filipenses, yo voy a saber que están firmes y unidos. Nuestra actitud, nuestro comportamiento como ciudadanos del cielo da testimonio que estamos firmes y que estamos unidos, dice aquí, en un mismo espíritu, y dice, y propósito, luchando juntos por la fe. Muchas veces en medio de la iglesia, en medio de la familia, no estamos luchando juntos por la fe, sino más bien estamos luchando uno contra el otro, ¿no? Perdemos el propósito, perdemos el significado. La lucha no es contra tu hermano, la lucha no es contra ministerio contra ministerio, o servidor contra servidor, o coordinadores contra servidores, o congregantes contra autoridades de la iglesia. No, debemos saber que nuestra lucha no es entre nosotros, sino juntos luchamos por la fe. Juntos luchamos por la fe. El hermano que tienes al lado no es tu enemigo, no es tu adversario, no es tu contrincante. El hermano que está al lado de ti es lo que Dios, es el abastecimiento de Dios para esta lucha, para esta lucha.
Hay una lucha, y nos queda claro en la carta de Pedro, hay una lucha. Y el hermano que está al lado tuyo, repito, es el equipo que Dios formó para que juntos luchen por la fe. Y muchas veces nos encontramos más bien luchando unos contra otros. Por supuesto, no es el propósito de Dios. Dice el versículo 28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Los enemigos nos están observando, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si nosotros nos estamos comportando de un modo digno del Evangelio, si nosotros estamos firmes y unidos de la fe, esto le va a ser por señal a nuestros enemigos. ¿Te das cuenta? Nuestras actitudes les son por señal, dan un testimonio a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que ve el enemigo en nosotros? Tenemos enemigos. La Biblia habla que hay el enemigo de nuestras almas, que tenemos un adversario. ¿Qué es lo que el enemigo presencia, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, a nuestras reuniones, ¿no? O cuando es testigo, ¿no? Podría llegar y no, pues aquí ni siquiera tengo mucho que chambear, se están dando entre ellos, ¿no? No hay mucho que hacer, ¿no? O nuestras actitudes de unidad, nuestra renuncia personal, nuestra renuncia a nuestro orgullo, nuestra renuncia a que las cosas sean como yo quiero, sí o sí, le está haciendo por señal a ellos de que serán destruidos. ¿Te imaginas ahora el enemigo viendo? No, ellos sí están bien unidos, ellos están trabajando juntos por la fe. Y entonces el enemigo tiene una señal de que su destrucción está cercana. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mientras que nosotros seremos salvos aún por Dios mismo. Recuerda el contexto de las dificultades, ¿no? Recuerda el contexto. Ve por favor a Juan 13. Juan 13, versículo 34 y 35. En el mismo contexto, Jesús está a punto de ser aprendido y crucificado en este momento. Otra vez, un contexto de dificultades. ¿Por qué es importante el contexto de dificultades? Porque cuando nosotros tenemos dificultades allá afuera, no perdemos el tiempo con problemas entre nosotros. Podría ponerte te voy a poner el ejemplo de mi vida, mi matrimonio. Hemos tenido momentos de tranquilidad y de paz en los cuales la lucha es entre nosotros, ¿no? Que si la pasta, que si la sopa, que si el horario, que si llegamos tarde, que sí. Pero cuando hemos estado en situaciones verdaderamente difíciles, cuando las cosas han estado duras, ¿qué es lo que hacemos? Vengo con mi esposa, nos abrazamos juntos, lloramos juntos, nos levantamos juntos, no tenemos tiempo de pelearnos entre nosotros. Hacemos un frente y salimos a luchar, ¿no? Así nosotros, en medio de dificultades, no tenemos tiempo. Hoy, gracias a Dios, no tenemos mayor dificultad. ¿Cuál es la mayor dificultad que tenemos, por ejemplo, para venir a congregarnos, ¿no? Creo que contrastada con estos hermanos, la mayor dificultad que tenían para ir a congregarse era que si los cachaban, los mataban, ¿no? Nosotros nuestra mayor dificultad es que a lo mejor no pase el micro, ¿no? O que salí un poco más tarde del trabajo. Para congregarnos esas son las dificultades mayores. Digo, quizá haya de pronto en casa situaciones complicadas que lo impiden, pero no es que estemos siendo perseguidos y que por eso no podemos congregarnos, ¿no?
Estos hermanos en Filipos y el tiempo de Cristo, Cristo estaba a punto de ser entregado. Dice Juan 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. ¿Qué mandamiento nos dio el Señor? Amarnos unos a otros. Recuerda que el amor no es un sentimiento. El amor es un acto de la voluntad. Es una decisión que tomas. No es que de pronto vas a ver a tu hermano y vas a sentir maripositas en el estómago. Ay, hermano, cuánto te amo. Ese no es el amor. Ese es el amor que nos vendió Disney, las películas. El amor bíblico es una actitud, es una decisión, es lo que hizo Cristo. Dice la Biblia: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor bíblico es una acción, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Y es lo que el Señor nos manda: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Es de hacer notar que cada vez que la Biblia habla del amor de Dios, cada vez que Dios en la Biblia te habla de su amor, va ligado a la responsabilidad de amar a alguien más. O sea, Dios no solo quiere que estés informado que te ama, quiere que estés informado que te ame, que Él te ama, quiere que sepas que Él te ama, pero también quiere que sepas la responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí tenemos de amar a nuestro hermano. Y aquí lo dice: tal como yo los he amado, está diciendo, yo los he amado de esa manera, entonces ustedes deben amarse unos a otros. ¿Te das cuenta? El Señor nos dice que nos ama, pero siempre al lado de esto está la responsabilidad que tenemos como amados del Señor a amarnos entre nosotros. Dice el versículo 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Es algo que ya, que ya leíamos, que el apóstol Pablo le decía a los filipenses, ¿no? Esto les será por señal a aquellos, a nuestros enemigos. Nuestra actitud entre nosotros va a ser una señal ante nuestros enemigos. Jesús dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo no va a estar atento de qué bien hablas. El mundo no va a estar atento de nuestras muchas palabras o de nuestros muchos discursos. El mundo va a ser testigo, y vamos a hacerlo de manera práctica, ¿no? Porque digo el mundo y a veces nos imaginamos un mundito observando. Tu vecino, tu vecina, tu compañero del trabajo, tu esposo tal vez inconverso, tu esposa tal vez inconversa, tus hijos a quienes les estás modelando el evangelio, se van a dar cuenta que eres discípulo del Señor por el amor, que repito, no es algo que sientes en la panza, es tu actitud entre tus hermanos, la actitud que tenemos entre hermanos. Repito, necesitamos ceder, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder por amor? Ok, que las cosas se hagan de esta manera, ¿cómo te ayudo? ¿No? Me llama mucho la atención la actitud de David cuando Dios le dice: tú no vas a construir el templo, justamente lo iba a construir Salomón. Y David no dijo: no, si no lo hago yo, entonces pues ya me voy y me llevo todas mis canicas. Le dicen a David: tú no lo vas a construir porque hay sangre en tus manos, lo va a construir tu hijo. ¿Y qué dice David? Por cuanto mi afecto está en la casa de Dios, yo he juntado como rey, y hace una lista de todo lo que él juntó del reino. Pero también dice: y de mi tesoro personal también, y hace una lista enorme de lo personal. No solo dice: ok, como rey y llévense esto, sino de manera personal. ¿Cuántas veces nosotros, ok, las cosas no se van a hacer como yo quiero, entonces pues ya no participo, entonces ya me enojé? No, las cosas ya no son, o a lo mejor yo no voy a ser el protagonista de esto, pero con todo, porque mi afecto está en la casa de mi Dios,
De todas maneras traigo mis tesoros y de todas maneras traigo todo lo que el Señor me ha dado para que el Señor sea glorificado en esto. Y en eso los testigos, aquellas personas que nos ven, van a comprobar que somos discípulos del Señor. Repito, no con nuestras palabras, no con nuestro rollo, sino con nuestra actitud. No estoy diciendo que no hablemos, por supuesto tenemos que hablar el Evangelio, pero esto tiene que estar respaldado con nuestras palabras, y eso es lo que da evidencia al mundo que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor. Así que es importante buscar unidad. A veces lo hacemos como que muy romántico, ¿no? Como que tienes que llegar a un lugar y sentirte a gusto y sentirte bien y sentirte bien recibido. Y bueno, por supuesto queremos que eso pase en la iglesia. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú quieres que eso pase en la iglesia, ¿por qué no lo propicias tú, no? A veces hay hay un discurso en medio, no de Vida Nueva Neza, sino casi en todas las iglesias a las que hemos podido estar, y estoy seguro que has podido ver tú, casi siempre hay vamos a decir, una queja de la falta de amor, ¿no? Repito, no es algo exclusivo que pase aquí. Al lugar en el que vayas va a haber alguien que dice: es que aquí no hay suficiente amor, en todos lados a los que vayas. Pero la respuesta a esas personas que dicen: es que aquí no hay amor, podría ser: si Dios ya te hizo notar que aquí no hay amor, ¿no te sugiere eso que Dios te está dando una comisión? Y que si no hay amor es porque no hemos hecho caso de nuestra comisión de dar amor. La responsabilidad de dar amor en medio de la iglesia no es de una persona, es de todos. Así que si no hay amor en una iglesia, nosotros, no el de al lado, nosotros, el Señor nos está llamando a que busquemos esa unidad. Dice, bueno, vamos por favor a Hebreos 10, 23 y 24. Hebreos 10, 23 y 24, Reina Valera 60 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está hablando de firmeza, de mantenernos, no solo llegar, sino de mantenernos. El versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo soy estimulado al amor y a las buenas obras? Estando con mis hermanos, porque eso es lo que dice aquí. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, yo solito en mi casa no me estimulo al amor. Cuando yo estoy rodeado de mis hermanos, de acuerdo a lo que dice el autor a los Hebreos, entonces me estoy estimulando al amor. Esta palabra estimular me llama mucho la atención porque quizá pudiéramos traducirla como: somos provocados al amor. Somos provocados al amor. Considerémonos unos a otros para ser provocados al amor, y dice aquí, a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, ¿no? A veces creemos que la unidad está, no voy a la iglesia, pero sí voy a esta reunión, ¿no? O podemos pensar que la unidad está cuando salimos de la iglesia y nos vamos a comer unos tacos juntos. ¿Está la unidad? Sí, no estoy diciendo que eso no sea, porque muchas veces en esos lugares pasan cosas, nos conocemos, etcétera. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, la unidad bíblica está en medio de la iglesia. Cuando venimos, estamos estimulados al amor. ¿Quién te va a estimular al amor, a las buenas obras? En el sentido del amor que estamos considerando, del amor que describe la Biblia, ¿no? Quizá el hermano que te cuesta trabajo es el que te está estimulando al amor y a las buenas obras, ¿no? ¿En medio de la iglesia pasa eso? Por supuesto, ¿no?
Hay hermanos que nos cuestan más trabajo que unos, y hay unos que, bueno, a lo mejor yo puedo, pero me cuesta trabajo. Ese hermano que te está costando trabajo es el que te está estimulando, te está provocando a que lo ames. Es una provocación al amor, una provocación a las buenas obras. Y eso va a pasar en medio de la iglesia. No sé si has visto en las redes sociales el pastor Stefano Alducin, nieto de nuestro pastor Armando Alducin, hijo de Alan Alducin. Ellos están en la iglesia en Querétaro. Hace algunos meses tuvimos a Cristian, su hermano, predicando aquí un domingo. No sé si tú pudiste verlo en las redes, sabrás ya que le dio un tipo de cáncer en la nariz muy agresivo. Era algo que parecía cualquier cosa, pero de pronto, de un día para otro, el diagnóstico es un cáncer muy agresivo, ¿no? Y bueno, él va a tener que estar en rehabilitación, trabajando, quimioterapias. Bueno, de antemano les pido estemos orando por nuestro pastor Estefano para que el Señor haga su obra en él. Pero algo que me llama mucho la atención, él estaba delante de la iglesia Vida Nueva en Querétaro, y a lo que animó a la iglesia fue a no dejar de congregarse. Le dijo a la iglesia: si tú no te congregas, ¿quién va a orar por ti? Si tú no te congregas, ¿quién va a salir por ti? Dice: yo estoy seguro que va a haber muchas personas orando por mí. Yo estoy seguro de esas llamadas, de esos mensajes. Pero si tú no estás en la iglesia, estás solo, estás a expensas. El llamado que, repito, digo, si tuviste su testimonio, bueno, a mí me impactó cada palabra que él dijo, ¿no? Cada palabra que él dijo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es: congrégate, congrégate, ve a tu iglesia. Es triste, ¿no? Que, por ejemplo, de aproximadamente 200 personas que venimos los domingos, ¿no?, haya solamente un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no?, de todos los hermanos que vienen el domingo, que como ustedes, como diría María, toman la buena parte y vienen a los pies de Jesús, tomando el tiempo, ¿no?, haciendo el esfuerzo para venir y estar, y toman un transporte, etcétera, ¿no? Sabiendo que el congregarnos es un privilegio dado por Dios, que es un lugar seguro, que es el lugar en donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Así que si tú estás aquí, bendito sea el Señor, ¿no? Estás tomando la buena parte, estás haciendo lo que Dios te dijo que hiciera, y estás en el lugar de protección. Sí, a lo mejor el hermano que tienes al lado te cuesta un poquito de trabajo. Sí, quizá el hermano que está por acá, ay, me provoca demasiado al amor. Pero sabes que es el lugar seguro que el Señor diseñó. El Señor diseñó esta reunión de miércoles justamente para eso, ¿no? Justamente para eso. Busquemos unidad, ¿no? Y nosotros que estamos acá los miércoles, pues invitemos a nuestros hermanos que no vienen. Y esto no es, a veces les decimos a los servidores, los servidores que están aquí lo saben, ¿no? No me gusta decirlo así, porque no tendría que ser un requisito, pero bueno, un requisito para servir es que se disipulen. No tendría que ser así. A veces tú le dices a una persona: ¿qué necesito para servir? Pues tienes que ir a estudios bíblicos, ¿no? ¿no? O los mismos hermanos que ya están sirviendo, ¿no? Es una batalla continua, tienes que discipularte, no faltes, ven. No. No es un requisito, es un privilegio dado por Dios. Que haya un estudio aquí entre semana, que haya estudios por Zoom, que haya estudios los domingos, 3 estudios acá abajo, además del estudio de aquí arriba. Los lunes ya hay 3, 4 estudios por Zoom, ¿no? Este estudio
Gracias a Dios que hay hermanos que no tienen eso. La iglesia en Corea no puede hacerlo, ¿no? Incluso hasta están prohibidos la iglesia o los estudios en línea, ¿no? Ni siquiera de esa manera pueden hacerlo, ¿no? Busquemos la unidad en medio de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo y esto tiene que penetrar bien en nuestra mente y trabajar en ese sentido. Después dice compasivos. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos. Y este es un segundo actitud o factor que nos hace experimentar una vida plena en Cristo. Esta cuestión de compasivos quiere decir literalmente tener en común el mismo sentimiento. Tener en común el mismo sentimiento. Sufrir o sentirse como el otro. Sufrir, si alguien está en sufrimiento, no ser ajenos al sufrimiento de alguien más. Sentirse como el otro, ser empático, ponerte en sus zapatos. Luego dice, amándoos fraternalmente, ¿no? Amarnos, esta palabra de amarnos, o el amor al que hace referencia aquí, no es el amor ágape, ¿no? Que es el amor del Señor, el amor que ya leíamos, que nos decía, así como yo he amado, ustedes no. O sea, el amor del Señor es el amor ágape, pero aquí está hablando de un amor que la palabra griega es philos, ¿no? Philos, que quiere decir o se refiere al acto de personas que están íntimamente relacionadas. Así como yo amo a mi hermano, como yo amo a mis hijas, como yo amo a las personas con las que he vivido y tengo una relación, ¿no? Ese mismo amor que tú tienes por tu familia, dice la Biblia, que busques tenerlo entre tus hermanos en medio de la iglesia, ¿no? Sin duda, o sea, hay personas que amas mucho, como dice aquí, ¿no? Las personas que están íntimamente relacionadas de alguna forma, ¿no? Yo amo mucho a mi esposa, amo a mi mamá, a mis hermanos, pero la Biblia me pide que ese mismo amor que tengo lo traslade aquí y tengamos ese mismo amor, ¿no? Amándonos fraternalmente. Y por favor, una vez más, no esperemos a que alguien haga eso en nosotros. Es deseable, sí, y hay momentos en el que uno necesita sentir ese amor, por supuesto, pero no esperemos. El apóstol Pedro te está diciendo a ti, ama a los demás. Imagínate, si todos nos estamos esperando, pues que me amen, pues habría aquí 30 personas esperando a que alguien las ame. Pero si estas 30 personas estamos, ok, voy a poner manos a la obra y voy a amar, la historia sería diferente. Habría gente aquí que se siente amada, que se sabe en familia, ¿no? Porque es lo que está diciendo, amándonos fraternalmente. Luego dice, misericordiosos. Esta palabra en el griego se refiere mucho a las entrañas o a los intestinos literalmente, ¿no? Es muy parecido a la palabra compasivo, pero esta palabra misericordioso alude, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de pronto vas en la calle y ves, no sé, quizá a uno de estos niños enfermos pidiendo dinero, ¿no? O alguna persona en alguna desgracia, ¿no? Y literalmente se te estruja el estómago y sientes algo, ¿no? Misericordia es eso, ¿no? Se refiere a que el dolor de la otra persona esté en ti, ¿no? Se refiere a que yo soy afectado por el sufrimiento de otros y lo siento profundamente. Luego dice amigables, ¿no?
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Esta palabra también se traduce de pronto como amable, amables, amigables. Literalmente quiere decir de mente humilde, de mente humilde. Se refiere a alguien amable, a alguien cortés, ¿no? A alguien que busca, ¿no? Si nosotros de pronto llegamos y nuestras expresiones son más bien cortantes, más bien, ¿no? No es una persona que podemos decir que es muy amigable. Pero si yo soy de mente humilde y soy cortés y digo en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, ¿no? Estoy haciendo uso de esta actitud que también el Señor nos pide a través del apóstol Pedro que tengamos entre nosotros, amigables, de mente humilde. Vamos ahora al versículo 9, dice así: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, no devolviendo mal por mal. En la cultura en la que vivimos, siempre el resultado de que alguien haga quizá una grosería o, vamos a decirlo así, un error, ¿no? El resultado es responder de la misma manera, ¿no? Responder y responder, como aquí dice, mal por mal, ¿no? Finalmente eso es lo que hacen los gobiernos, ¿no? Cuando le envían una bomba, ¿qué hace el otro gobierno? Responder. ¿Cuántas guerras? Y ahora no me refiero a las guerras mundiales que están tan de moda. ¿Cuántas guerras? Porque el principio es el mismo. Nosotros podemos decir Rusia, híjole, y Ucrania y Polonia, podemos decir eso, pero en casa es lo mismo, ¿no? Te llega un misil y lo primero que haces es responder. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón. Así que nuestra condición en casa o nuestra condición en la iglesia no es muy diferente a lo que están haciendo esos grandes presidentes, nada más ellos tienen un poder para oprimir un botón y que salga un misil que trasciende quizá más, ¿no? Pero la actitud es la misma. Un hermano no te saluda y pues ¿por qué lo voy a saludar si él no me saludó? ¿No? Un hermano me hace una grosería, pues voy y también le regreso. El principio es el mismo. Si tú fueras presidente de Rusia, estarías haciendo exactamente lo mismo, porque el mal está en nuestro corazón. La Biblia dice, no devuelvas mal por mal, no devuelvas maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Somos llamados a bendecir, no a maldecir. Si alguien me maldice, si alguien me hace un mal, ya sea con su voz o con una actitud, mi llamado de parte del Señor es a responder por bendición. ¿Cuántas veces a una mala respuesta has respondido con bendición? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pues esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. En lugar de tomar represalias, nosotros debemos responder bendiciendo, bendiciendo. La palabra bendecir literalmente quiere decir hablar bien de otros, hablar bien de otros, elogio, elogiar a alguien. De pronto recibes un mal de tu esposa. ¿Qué tal si respondemos con bendición? La blanda respuesta quita la ira. ¿Qué tal si un hermano hizo un chisme bien feo de ti? ¿Qué tal si probamos? Digo, siempre hemos hecho, no es cierto, y nos buscamos defender y buscamos también ponerlo en mal. ¿Qué tal si la próxima vez que alguien hable un chisme de ti, qué tal si respondes con bendición y elogios hacia esa persona? Creo que las cosas serían muy diferentes, ¿no? Y finalmente eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. Somos llamados a bendecir, no a maldecir. Somos llamados a elogiar. ¿Te acuerdas?
todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, en eso piensa. No pienses en lo que otro hizo mal o dijo mal. Piensa en elogios, piensa en bendición. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Versículo 10, 1 de Pedro 3, versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sigan. El apóstol Pedro está citando el Salmo 134, que te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 134, versículos del 12 al 14. Y dice así: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? No sé tu respuesta, pero yo sí. Yo sí quiero esto que el salmista está diciendo. Yo quiero tener una vida larga y próspera. Y próspera no me refiero a la cantidad de dinero, me refiero a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Que sea cumplido el propósito de Dios en mi vida. ¿Quieres vivir una vida así? Dice el versículo 13, pues ahí tienes la respuesta. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Una vida larga y próspera no depende del tratamiento del doctor y no depende de que te ganes la lotería. Te das cuenta que depende de ti, depende de mí y de mi lengua, depende de mí y de las palabras que digo. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Versículo 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Un hijo de Dios como el que Pedro y el Salmo 134 están describiendo, que busca tener una buena vida, que ama la vida, que quiere ver días buenos, que quiere tener una vida próspera y larga, debemos abstenernos de hablar mal, de regresar maldición por maldición. La Biblia ahí en Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que incendia la rueda de la creación, que inflama. Y dice la Biblia ahí en Santiago que la misma lengua es inflamada por el mismo infierno. Tengamos cuidado con lo que decimos, tengamos cuidado de las palabras que estamos diciendo. Repito, queremos tener una buena vida, empecemos vigilando lo que hablamos. Refrena su lengua del mal, dice Pedro, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Una verdad que debemos conocer, saber. La lengua es propensa al pecado. Nuestra lengua es propensa al pecado. Así como nosotros tenemos esa tendencia, la lengua es este fuego que decíamos. Es algo que no debemos ignorar. Versículo 11: apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Que nos alejemos del mal y todo lo contrario de hacer el mal. Nuestro llamado, así como nuestro llamado es a bendecir, nuestro llamado es a hacer el bien, a buscar la paz y a seguirla. A veces la recompensa, o pareciera que la recompensa de aquellos que hacen el mal llega pronto, ¿no? Y está bien. Y el mismo salmista lo decía, ¿no? Varias veces el salmista diciendo: ¿por qué los malos prosperan, ¿no? Están haciendo esto y les va re bien, Señor, ¿no? Pero el mismo salmista dice: híjole, me voy a sentar a ver la verdadera recompensa de los incrédulos, ¿no? A veces en un corto plazo pareciera que les va bien, pero finalmente nosotros sabemos que no es así. Y a veces la recompensa por hacer el bien, a veces no es inmediata, ¿no?
A veces estamos actuando bien y viene otra ofensa y vienen otras situaciones difíciles. A veces tarda un poco más, pero lo que debemos saber que la recompensa por hacer el bien es mejor, es más segura que una recompensa o una aparente recompensa de hacer el mal. Y Dios lo promete en este pasaje que Pedro está citando. Así que, hermano, queremos una buena vida, tomemos el consejo del Señor a través del apóstol Pedro, ¿no? Él dice: sé todos de un mismo sentir, sé compasivo, ama a tus hermanos, sé misericordioso, sé amigable, no devuelvas mal por mal, más bien bendice. Porque si amas la vida o si amas tener una buena vida, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque escucharte hablar, Señor, escuchar tu voz, pues muchas veces nos confronta, Dios, pero sabemos que es lo bueno, Señor. Y nos sentimos amados porque tú, Señor, como nuestro Padre, nos hablas y no nos dejas que vayamos por ahí dando tumbos, Señor, sin sentido, sino tú a su debido tiempo, Señor, hablas a nuestro corazón, Dios, y nos indicas el camino que debemos seguir, Dios. Yo te pido, Señor, que esta actitud, Señor, que describe el apóstol Pedro a estos hermanos que estaban en dificultades, pueda ser, Señor, también nuestra actitud, pueda ser mi actitud. Señor, estamos arrepentidos, Señor, porque sí, tú lo sabes, a ti no podemos engañarte. ¿Cuántas veces hemos respondido mal cuando alguien ha hecho mal con nosotros, Señor? Muchas veces hemos respondido así, Señor. No hemos sido compasivos, no nos hemos puesto en los zapatos del otro, Señor. Primeramente hemos buscado ser amados y pocas veces hemos decidido amar. No somos misericordiosos, Señor. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué mi vida no es plena? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué no estoy satisfecho con mi manera de vivir, Señor? Hoy, Señor, venimos arrepentidos delante de ti. Perdona, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Perdona, Señor, nuestra falta de humildad, nuestra soberbia, Señor. Y hoy queremos servirte y seguir tus pasos, Señor. Amar a nuestro hermano, hablar bien de nuestro hermano, hacer elogios, Señor. Pensar en lo bueno, en lo justo, en lo santo, Dios. Queremos, Señor, pensar, Dios, en aquellas cosas que tú nos has dicho que pensemos, bendito Señor. Gracias porque eres bueno y habla, Señor, a nuestros corazones, Dios. Ahora permite que la palabra que has hablado a nuestros corazones pueda dar fruto, Señor. Que pueda dar fruto en casa, en los momentos difíciles. Que pueda dar fruto en el trabajo, Señor. Que pueda dar fruto aquí en medio de la iglesia, Padre. Sobre todo, Dios, porque con esto tú eres glorificado, Señor. Y queremos, Señor, que sea así, exaltar tu nombre y bendecirte, Padre. Te honramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.